Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos acá a las 8:45. Arrancamos ya la segunda fase con las entrevistas y temas de coyuntura nacional. Vamos a hablar esta noche acerca de cómo fortalecer las instituciones del Estado guatemalteco. ¿Cuáles deberían de ser las rutas para contar con instituciones que prevalezcan en el tiempo y que le den respuesta a la ciudadanía? De eso vamos a hablar en breve. Antes saludamos, como todos los martes, a María Inés Rivera, que se encuentra acá en el estudio con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, Mario, qué gusto estar aquí contigo a las 8:45, pues hablando de este tema tan importante, ¿no? Se han quedado muchas reformas atrás también que ayudarían a este fortalecimiento institucional. Vale la pena también discutirlo con los expertos, sobre todo ya que estamos empezando a terminar el año, ¿no? Hacia dónde deben ir encaminados pues esos esfuerzos el próximo año también. Por supuesto, se va muy rápido el tiempo, entrando al 2022 y pues bueno, muchos temas que hablar respecto a las instituciones, que dicho sea de paso, el próximo año, el 2022, varias instituciones en el Estado guatemalteco tendrán relevo de sus autoridades. Vamos a enlazarnos a esta hora de la noche con el doctor Conrado Reyes, doctor en Derecho, y con el licenciado Pablo Hurtado, secretario ejecutivo de ACIES, y también con el licenciado Luis Fernández Molina, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. A los tres, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches a los tres, qué gusto tenerlos aquí con nosotros. Doctor Conrado Reyes, pues para empezar con usted, hablando un poco acerca ya de este diagnóstico, sobre todo si pudiéramos decir, pues hablar un poco acerca de la evaluación a nivel institucional que cuenta nuestro país, digamos, ¿cuál sería su diagnóstico preliminar a toda esta situación que hemos estado viviendo y atravesando en los últimos años? Pues gracias, buenas noches. Y como bien lo decían ustedes, terminando el 2021, un año sumamente difícil en términos generales. Recordémonos que a inicios del año teníamos un sistema de terror y de temor en todo el mundo derivado de la pandemia del COVID-19. Estábamos todavía en una serie de problemas institucionales por falta de acceso de la población a ciertos servicios públicos como la comunicación, como la justicia, como también el hecho de trasladarse libremente o transportarse confiadamente, derivado también de que el riesgo de los contagios era cada vez más grande. Y se pronosticaba un efecto económico que iba a producirse también en una disminución de la productividad y de las proyecciones nacionales para mantenernos en una estabilidad económica que se venía, gracias a Dios, manteniendo en los últimos 15, 20 años. Y hoy estamos terminando ya pocas semanas en 2021 y en esa parte creo que es donde podemos decir los guatemaltecos, gracias a Dios, hemos superado las metas económicas, hemos mantenido una relativa de tasa de mortandad o de defunción, porcentaje de funciones relativamente controlados de la pandemia, y cada vez más el guatemalteco se maneja o se hace sus relaciones y sus actividades en una nueva normalidad, como bien se ha llamado desde hace varios meses. Se ha estado cuidando grandemente la asistencia de los aforos en lugares de concentración tradicional, aunque vimos recientemente en algunas localidades, tanto de la ciudad capital como del interior, que ya cada vez más la gente, la población estaba asistiendo a diferentes áreas comerciales, a diferentes lugares de entretenimiento, lo cual no quiere decir que sea un asunto que hay que descuidar en el aspecto de mantener las normas y las medidas de prevención, pero sí es un aspecto positivo porque también hay algo fundamental en todo esto y es la higiene mental, la salud mental del guatemalteco, desde los niños hasta los más ancianos o de tercera edad. Podrían también estar padeciendo o estar necesitando a estas alturas de tanto encierro y tanto problema del temor al contagio, o que han superado el contagio, pues han tenido que también sobrellevar temas de personalidad o de problemas de salud
mental que también es bueno que se vaya empezando a poner atención. Creo que en términos generales el balance en aspectos económicos, en aspectos de salud, han sido positivos. En el aspecto fundamental que a ustedes y a los guatemaltecos también les interesa que en alguna medida podamos comentar, en el aspecto de justicia, si bien es cierto, está y sigue estancado todo el proceso de renovación de las cortes, por lo menos en lo que va del año se mantuvo una imparcialidad, una independencia y alguna posibilidad de que los órganos jurisdiccionales continuaran con una labor, yo diría que un 60 o un 70%, sin mucho, precisamente también por la falta de actividad en todos los aspectos y a veces también algunos contagios en los tribunales, en las fiscalías. Eso también va a repercutir el año entrante en un grave atraso de muchos casos de todo tipo, tanto de los de impacto como aquellos casos de interés particular, como podrían ser asuntos familiares, asuntos económicos. En esa parte creo que sí, el balance no es tan positivo, no puede ser tan positivo. Sin embargo, es comprensible también la merma en la productividad en esas instituciones derivados de los cierres de oficinas o de algunas entidades como consecuencia de algunos contagios durante el año, como consecuencia de alguna limpieza o higiene que tienen que hacer. Ahora bien, licenciado Hurtado, si pudiésemos, digamos, como todo en la vida es blanco y negro, ¿qué instituciones considera usted que necesitan reforzarse en Guatemala? ¿Qué instituciones medianamente o bien han funcionado? Y si podemos, digamos, poner un punto de inflexión desde la Constitución del 85 para acá, que crea toda una institucionalidad. ¿Cuál cree usted que debe reforzarse en su funcionamiento y cuáles han caminado medianamente bien? Bien, muy buenas noches para los colegas con los que compartimos hoy, para ustedes, Mario y Marinés, y pues a todos los televidentes. Yo creo que el tema hay que verlo pues desde una perspectiva más amplia e integral. Voy a irme un poquito, y sobre todo por lo reciente también que estuvo la aprobación del presupuesto nacional de ingresos y egresos del Estado. Es una cantidad considerable de dinero, ¿verdad? No vamos a entrar en las cifras y demás, entiendo que no es el espacio, pero salvo una cantidad cercana al 15% de ese presupuesto, el resto es lo que el Estado destina para funcionar y realizar su inversión. Y esa es una cantidad importante de dinero que si la confrontamos con los resultados que se van obteniendo, podemos llegar a concluir que el Estado, por X o Y razón, no logra cumplir a cabalidad con los mandatos que cada una de las instituciones le han sido encomendados. Y esto es algo, no es atribuible a una administración, a un gobierno, es algo en lo que hemos caído. Justamente Mario mencionaba sobre desde la vigencia de nuestra Constitución, es algo que poco a poco se ha ido consolidando, no en forma positiva, sino en forma preocupante, un debilitamiento, una incapacidad que le impide al Estado ser eficaz y eficiente. Y esto pasa por, me atrevo a pensar yo, más que desde la perspectiva de una institución u otra, los dos grandes temas en los cuales se van esos recursos públicos. Reitero, apartando ese 15% que es el pago de los servicios de deuda pública. Y son el tema del personal, ¿verdad? El talento humano que apoya al Estado, y ahí estamos hablando en el ámbito del servicio civil y en el ámbito de las adquisiciones, las contrataciones que se van a cabo. Y en eso se va pues ese 85% del presupuesto del Estado. Y ambos sistemas, a pesar de que han habido muchos esfuerzos, ya por décadas me atrevo a decir, no han logrado consolidarse en el sentido que permitan al Estado cumplir adecuadamente el mandato que le ha sido encomendado. De ahí en adelante, pues siempre vamos a estar enfocándonos en efectos
en las consecuencias y, por supuesto, va a haber siempre casos positivos. Menciono el sistema financiero público, el Banco de Guatemala, la Superintendencia de Bancos, que tradicionalmente han sido reconocidos como instituciones muy prestigiosas, muy profesionales, donde la carrera profesional ha prevalecido, y otras en donde ha ido pendulando según las personas que la integran. Hasta hace no muchos años, me atrevo a decirlo también, la Corte de Constitucionalidad con mucho reconocimiento, pero ya en las últimas décadas hemos empezado a ver ese penduleo al que me refería. Y por ello es que es tan importante esa apuesta seria, profunda, estructurada hacia el fortalecimiento del sistema, el recurso humano, el servicio civil, la carrera profesional, y por el otro lado, el uso que se da a los recursos a través de las contrataciones, que muchas de esas contrataciones son para recurso humano. Ya, y sé que el licenciado Fernández con mucho más propiedad lo podrá comentar si lo considera, pero cada vez se acude menos al sistema de servicio civil y se busca la incorporación de contratación de personas vía las modalidades que contempla la ley de contrataciones del Estado. Léase el famoso renglón 029 de asesorías o los subgrupos 18 de consultorías, y cada vez hacia eso se va fortaleciendo, en donde hay total ausencia de carrera profesional y administrativa. Con ese comentario dejaría yo esta primera intervención. Licenciado Fernández Molina, pues también un poco su análisis respecto a este contexto. ¿Ha mejorado, ha empeorado la situación con el pasar de los años? Digamos, ¿cuál sería su diagnóstico en materia institucional para el país? Buenas noches. El tema central es institucionalidad. Ya el doctor Reyes mencionó la Corte Suprema. ¿Dónde está la institucionalidad? Llevamos 2 años y no elegimos Corte Suprema. Tenemos una Corte Suprema en un sentido irregular. No voy a decir ilegítima por cuanto la Corte de Constitucionalidad dio el visto bueno, pero totalmente irregular. Pero esto se transmite, se contagia a todos los diferentes estratos. Voy a poner un ejemplo que es una mancha más al tigre. Hoy se debieron haber juramentado las nuevas autoridades del deporte, tanto de la Confederación Autónoma Deportiva de Guatemala, CDAG, como del Comité Olímpico Guatemalteco. No se hizo. Lo mismo que con la Corte Suprema y las salas de apelaciones. Amparos van, amparos vienen. Hablamos hace pocos días, y el licenciado Hurtado lo mencionó, de la Ley de Servicio Civil. ¿Dónde está la institucionalidad para la contratación de personal en base a lo que establece la Ley de Servicio Civil? ¿Dónde está el sistema de exámenes, calificaciones, méritos? ¿Dónde está realmente en los pactos colectivos la ley de salarios, la ley de presupuesto para definir los pactos colectivos en la forma institucional? Realmente estamos en una grave crisis institucional que se transmite transversalmente a todas las capas, a todos los estratos, y mucho se debe al sistema que tenemos de tipo electoral. Mientras Guatemala no cambie el sistema electoral y se nos permita a los guatemaltecos elegir a personas más directamente, no en base a listados de diferentes colorcitos y emblemas. Mientras eso no se cambie, Guatemala no va a dar un paso adelante, porque ese tema político es transversal a todo el desarrollo de la gestión pública, pero se manifiesta al desnudo, de lleno, con la elección de jueces que debe ser por el Congreso. O sea, un ente político es el que elige a los jueces. Mientras esa contaminación, mientras ese foco se mantenga, realmente poco podemos hablar de institucionalidad. Claro, el doctor Reyes hace mención de que las cifras económicas macroeconómicas están bien. Y uno se pregunta, ¿bien
Sí, porque el guatemalteco es aguantador, es resiliente. Ahí está detrás, levantándose a las 4 o 5 de la mañana para ir a trabajar, el guatemalteco de la calle. En ese sentido, las cifras sí son, pero realmente los salarios están mal, las oportunidades de trabajo igual. Este guatemalteco, compatriota nuestro, que se fugó a Estados Unidos escondido en el tren de aterrizaje, muestra la desesperación que muchos jóvenes y muchos hombres guatemaltecos y mujeres están por el sistema que realmente no avanza. Tenemos que poner algunos contenciones, algún reencauzar, porque el tema es la institucionalidad y la institucionalidad en Guatemala cada vez se desgrana más. Ese tejido social, político, público, cada vez se deshilacha más. Realmente esperamos que en el 2022 algo se mejore. Para empezar, que se elija la Corte Suprema y tome posesión. No se imaginan los actores políticos el daño que se causa a Guatemala por la no elección de la Corte Suprema. Por lo demás, hay intentos del gobierno, no hay duda, en el sentido positivo y más de algún funcionario, tampoco hay que ver lo negativo, pero en la contabilidad final, el cierre, estamos mal institucionalmente. Igual la Contraloría General de la Nación, ¿qué casos ha visto? Las actitudes erráticas del Ministerio Público que confunden realmente a la población, de algunos casos que deberían seguirse y no se siguen, y otros se siguen con un empeño que realmente desconcierta. Creo que el tema de institucionalidad es muy importante porque las bases de la República dependen de ello. Ahora bien, doctor Conrado Reyes, ¿qué tendría que pasar o qué se tendría que hacer para que las instituciones le den respuesta a los ciudadanos, independientemente del gobierno de turno, de los jueces de turno, de los diputados de turno, sino que sea, digamos, un mecanismo que camine sin necesidad de que, o mejor dicho, un mecanismo que camine en donde las reglas estén ya claras? La Constitución y las leyes son claras en Guatemala. Esto es un asunto de voluntad política, es un asunto de personas que no se adhieren al marco normativo. ¿Por qué las instituciones, si está bien delimitado en la Constitución su funcionamiento, su papel, por qué el ciudadano no siente que le dan respuesta a sus necesidades? Sí, Mario, la verdad es que el ciudadano desconoce mucho de los derechos que tanto la Constitución como las diferentes leyes nos otorgan. Y también algunos funcionarios y empleados menores abusan de esa falta de conocimiento del guatemalteco de los derechos que tiene o que le asisten. Y ahí es donde empieza el círculo vicioso, empieza la corrupción, empieza la manipulación, empiezan pseudolíderes, grupúsculos, como les he llamado yo siempre, a llevarse de que ellos son los que van a defender a X o Y ellos son los que van a conseguir, etcétera. Y lo que hacen es solo entrar en otra forma de corrupción para cooptar las instituciones, para poner personas que dependan de sus alianzas políticas o ideológicas y que desde ahí empiecen también a cobrar ciertas facturas o a cobrar posiciones que más adelante les haga a ellos recibir beneficios tanto locales como extranjeros, en fondos, en premios, en viajes, etcétera. Entonces, hay toda una serie de corrupción que yo diría que tiene un origen moral, un origen de las personas que están también fomentando esta clase de actos y de hechos desde afuera de la institucionalidad. Y ese es un aspecto también que la sociedad debe de ver. Creo que cada vez está más clara la forma en que estos grupúsculos se manejan, en lo que tratan de influir, hasta dónde han cooptado algunas instituciones, hasta dónde ha llegado al colapso casi de las instituciones. Y eso también, hay que decirlo, es algo que el guatemalteco también ya no puede ni quiere seguir permitiendo. Ahora, en la pregunta de qué hay que hacer, aquí realmente la educación para el guatemalteco, las fuentes de la información, el que tenga acceso, máxime ahora, a tecnología y que desde la tecnología pueda hacer consultas
y pueda respondérsele, que la ley de acceso a la información realmente se operativice en todas las instituciones, que el guatemalteco desde cualquier acceso pueda preguntar, mire, yo tengo este trámite desde hace 2 meses y no hay modo que me resuelvan, y que entonces en el plazo legal que da la ley de acceso a la información se obligue a la autoridad de esa dependencia a resolver su situación, a cumplir con el mandato constitucional de que una petición debe estar resuelta en 30 días. O sea, sí hay mecanismos. El guatemalteco, yo insisto, creo que es educación y formación en donde podemos y hay que ayudar. Los medios de comunicación tienen un papel fundamental. Ustedes como comunicadores, y por cierto, felicidades en este día para ustedes y para todos los comunicadores que hacen un trabajo digno, no para aquellos que venden o se corrompen prestando servicios de comunicación a intereses políticos o de partidos de turno, como lo hemos visto en los últimos años, diría yo. Y hay cosas que realmente, insisto, son asuntos morales. Hay aspectos que ya el guatemalteco tiene que hacer un autoexamen. Todos tendríamos que hacer un autoexamen y ver hacia dónde queremos seguir empujando el país, hacia dónde queremos que nuestros hijos o nuestros nietos vean y reciban una Guatemala diferente. Y tomo lo último, en la última parte de esta intervención, algo que decía también iniciado Fernández Molina, y es el hecho de que también el Tribunal Supremo Electoral, recordemos, lamentablemente que tendrá el año entrante un proceso, iniciar un proceso preelectoral y después el electoral para un nuevo gobierno, también tiene grandes señalamientos de haberse cometido ciertos manipulaciones en nombramientos, y ahí no se sabe exactamente en qué momento puede esa institución ser objeto de un desgaste, un debilitamiento, y que los políticos de tradiciones y de nefastas historias en el país vuelvan a hacer de las suyas mediante la extorsión hacia algunos de ellos o a cobrarles facturas para que complacientemente sean ellos o ellas las personas que compitan y que los guatemaltecos no tengan opción o no tengamos opción de elegir a esas autoridades que realmente vengan, como decía el licenciado Fernández, de una opción auténticamente para servir al país y no para servirse al país. O sea, sí hay retos grandes, sí hay en el tema del Tribunal Supremo Electoral, en la próxima autoridades del Ministerio Público, por mencionar algunas, en los próximos años, el año entrante y el siguiente, se van a jugar o vamos a jugarnos como guatemaltecos buena parte de la institucionalidad. ¿Por qué lo del Tribunal Supremo Electoral? Porque de ahí se definen candidatos tanto para alcaldes como para diputados, como para la presidencia y vicepresidencia de la República. Y eso es realmente lo que puede hacer debilitamiento de la institucionalidad, o podría tratarse de recuperar un poco de la institucionalidad. Licenciado Hurtado, pues ya los tres han puesto algunos temas sobre la mesa que son importantes, digamos, en tema de diagnóstico. Usted ya mencionaba ley de contrataciones, ley de servicio civil también. Respecto a 2 años sin cortes también en el organismo judicial, como ya lo mencionaba la licenciada Molina, digamos, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué escenario se vislumbra para el país justamente si no logramos corregir estas cosas? ¿De qué forma pues también podemos llegar a proteger esta institucionalidad? Definitivamente el escenario es preocupante. Bajo cualquier punto de vista debe preocuparnos a toda la ciudadanía, esa manipulación que se viene dando cada vez con más frecuencia de las instituciones, y algo que yo creo que es importante tener presente. Vivimos tan apremiados por las coyunturas que no nos ponemos a ver un poquito más allá de lo inmediato. ¿Y a qué me refiero? Dentro de las dinámicas políticas naturales, propias y hasta ricas, digo yo, de cada país, pues siempre van a haber diferentes corrientes que en determinado momento van a ostentar una cuota de poder mayor que otra, y eso va variando. Es el propio juego democrático. Eso no tendría por qué asustarnos o espantarnos. El problema es que en esa intención de inmediatez, como que fueran redes sociales en manera del Estado, la inmediatez en donde no nos permite ver un poco más allá, se van sentando precedentes que luego se convierten sumamente nefastos. Lo traigo a colación porque ya incluso los
los dos colegas con que compartimos lo mencionaron, el tema de la elección de cortes, ¿sí? Y bueno, y en un momento determinado grupo o determinados actores consideraron que no debía llevarse a cabo la elección dentro del listado que se había establecido, el trabajo que había realizado la Comisión de Postulación, y empezaron los ataques de amparos y cuestionamientos, impugnaciones y demás. Esos mismos argumentos que para un momento, no sé si quienes lo interpusieron siguen creyendo que fue lo mejor, eso mismo va sentando precedentes. Ya el licenciado Fernández lo mencionaba, hoy fue el tema de las autoridades del deporte. El año entrante, ¿qué nos asegura que no se puede dar una situación similar para los casos de Ministerio Público y Contraloría General de Cuentas? Que se empiecen a impugnar, que se empiecen a cuestionar lo inimaginable, o sea, cualquier cosa, y que eso tenga como efecto esa prolongación, y así vamos cada vez deteriorando más la institucionalidad y la confianza en la institucionalidad. Yo sí vuelvo y perdón lo repetitivo con lo que el doctor Reyes mencionaba, el tema de la educación, el tema de la cultura de legalidad. Basta ya, no podemos seguir considerando, y perdónenme lo coloquial de la expresión, como muy vivo o muy pilas a quien logra infringir cómo deben hacerse las cosas para salirse con la suya. Y eso lo vemos desde las aulas escolares, el que logra copiar para un examen o aprobar una evaluación con el mínimo esfuerzo, lo vemos al hacer una cola para un banco, para cualquier institución, y eso cada vez va creciendo, y llega un momento en el cual los buenos funcionarios, que los hay, y muchos, los capaces, se reprimen, sienten que si ellos hacen las cosas como deben ser, se exponen a ser mal vistos, a ser señalados, y expresiones hasta ofensivas por no tener la viveza, y lo entrecomillo muy enfáticamente, de hacer las cosas por una ruta alterna. Entonces, en la medida en que no, como sociedad, valoremos ese imperio de la ley, el respeto de la ley, nos guste o no nos guste, es que así debe ser, pero respetarlo, creerlo y practicarlo, pues difícilmente se va a lograr un cambio significativo. ¿Por qué? Mientras la mentalidad siga siendo cómo infringir, cómo vulnerar, no va a haber ley que pueda contemplar todas las situaciones, todos los supuestos que pudiéramos pensar, y siempre va a haber gente buscando incumplirla. Ahora bien, precisamente en ese punto que menciona el licenciado Hurtado, el licenciado Fernández Molina, digamos, un caso muy reciente que ejemplifica un poco lo que menciona el licenciado Hurtado, el caso de corrupción en el INSIBUME. El diputado Jorge García Silva, pues muy campante, votando la semana pasada en el hemiciclo cuando su esposa y su hijo tienen orden de captura, y el Ministerio Público ya descubrió que hay cuentas bancarias relacionadas a estos 30 millones de quetzales que se malversaron en compra de equipo en el INSIBUME. Uno se pregunta, ¿qué hace un diputado? O sea, no estamos condenándolo acá, pero uno dijera, la institucionalidad debe funcionar de una forma más rápida, porque no puede un diputado estar votando cuando tiene a la esposa y al hijo con orden de captura. ¿Cómo ve usted este ejemplo para agarrar un poco lo que dice el licenciado Hurtado? Bien, desconozco detalles de la posible o no implicación de este diputado en este muy lamentable asunto, que es de los pocos negocios oscuros que se descubren. Y aquí fue más que todo por el propio sindicato quien puso la denuncia. Ojalá otros sindicatos actuaran igual y denunciaran interioridades oscuras que se dan dentro de sus dependencias. Ahora, uno no quiere en sí que se promueva ante juicio contra tal o contra cual, que se promueva contra el que se considere culpable. Pero en ese sentido, el Ministerio Público debe ser imparcial, no debe tener preferencias ni tiene que tener condicionamientos.
Eso es lo que molesta a la población, que percibe que es selectiva la persecución de la justicia. Es lo que más molesta a la población. Y hay algo importante aquí, para que exista, se consolide la institucionalidad en un Estado, debe existir un sistema judicial imparcial y objetivo, libre, independiente, que eso es un cuestionamiento en Guatemala. Y los jueces deben ser independientes. Pero como todos ya saben, y hago la pregunta meramente retórica, ¿quién elige a los jueces? El Congreso. ¿Y qué son los congresos? Diputados. ¿Y quién elige al Tribunal Supremo Electoral? Volvieron a adivinar, lo elige el Congreso. O sea, todo el sistema está llamado para ser cooptado políticamente por los partidos políticos, ni siquiera por ideología. Y como dice el licenciado Hurtado, esto nos va a llevar a mayo del próximo año y no se va a elegir a la nueva fiscal general. ¿Por qué? Porque hay unos amparos de por medio. Pero ¿cómo así un amparo? Y no hay antecedentes de la Corte Suprema, no hay ahorita lo que comentaba del deporte, del Comité Olímpico Guatemalteco y de la CDG, que dicho sea de paso no lo debemos pasar por alto, porque tiene una asignación constitucional más grande el deporte que la justicia. Inconcebible. Solo en un país tercermundista como Guatemala se puede dar eso, que tenga más dinero. El deporte supuestamente que según un matutino ayer en su portada, que más del 95% del gasto se va en funcionamiento, uno se pregunta realmente en manos de quién está la justicia, pero debe haber un sistema de justicia imparcial, objetivo e independiente. Y al decir independiente no me refiero solo a lo interno, que un juez no recibe instrucciones de un magistrado, sino independiente de otros poderes. Es lo que más ha hecho falta en Guatemala. Doctor Reyes, ya hablábamos un poco respecto a reformas necesarias, pues ya lo mencionaban algunos de ustedes. Usted mencionaba, por ejemplo, el tema de reforma a la ley electoral con listados abiertos. Digamos, ¿son estos problemas, se atribuyen, son estructurales realmente? Digamos, deberíamos de reformar ciertas leyes para poder generar realmente esos cambios que queremos ver. ¿Cuáles serían esas reformas que usted considera, doctor Reyes, impostergables ya a corto plazo para realmente lograr esta institucionalidad que tanto necesitamos? Sí, Marinés, la verdad es que todo pasa por el Congreso. O sea, ese refrán que no es muy común, pero cuando se hace la evaluación se confirma que realmente lo que es presupuesto, lo que es fiscalización, lo que es nombramiento de las principales autoridades de diferentes órganos de la administración pública, lo que es también todo lo relativo a la designación o asignación de recursos del presupuesto año con año por regiones, por departamento, por áreas. O sea, realmente el guatemalteco no le ha puesto la atención adecuada al gran manejo que tiene en lo político, en lo económico, en el retraso de la aprobación de decisiones de carácter nacional, como podría ser una contratación público-privada o como podría ser una no contratación público-privada, etcétera. O sea, realmente aquí el guatemalteco creo que ya tiene que ir entendiendo que el gran problema o la gran forma en que todo podría tener una luz en el camino, una luz en ese túnel de oscuridad en el que nos encontramos, es efectivamente una reforma profunda, radical, tremenda y enorme de la ley electoral y partidos políticos. Sin esa reforma realmente va a ser difícil que los guatemaltecos vean esa luz al final del túnel. ¿Por qué? Porque serán grupos de interés momentáneo, grupos que viven del quehacer político, los que conforman diferentes organizaciones políticas, los que participan
20 y pico de candidatos o 30 y pico de candidatos a una postulación nacional, pero realmente su interés fundamental no es ganar la presidencia, su interés fundamental es por lo menos tener una silla en el Congreso, no digamos más de una. ¿Por qué? Porque ahí definitivamente van a recuperar los cientos de miles que eventualmente tuvieron que haber gastado para mantener esa organización política vigente hasta la próxima elección. Y lo más grave, los partidos más grandes van a seguir teniendo, si no se reforma la ley electoral de partidos políticos, la única decisión y la única vía para que los guatemaltecos puedan optar a cargos públicos o puedan ser candidatos de cualquier comunidad a nivel municipal o a nivel nacional como diputados o a nivel distrital. Y eso realmente ya no está de acorde a las necesidades y a la conveniencia de la población. Esa ley electoral, lamentablemente, tiene que pasar por una reforma de carácter casi constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Que su reforma tiene que salir del Congreso, va a una consulta, una opinión consultiva a la Corte de Constitucionalidad. Después de esa opinión consultiva se tiene que ir a una votación, a un referendo público, en una votación, y hasta después cobra efectos. O sea, también hay que decirle a guatemalteco, no esperemos que esto se va a resolver para la próxima elección nacional, pero sí hay que trabajar y hay que trabajar seriamente, por lo menos para dejar el cambio en la próxima elección de cara a un futuro, 4 años más, un futuro evento electoral. De lo contrario, difícilmente los guatemaltecos podamos ver la luz al final del túnel. Ya para entrar en los últimos minutos de la entrevista, licenciado Hurtado, si hablamos del sistema republicano de pesos y contrapesos, ¿cuál sería su análisis y evaluación? ¿Es realmente Guatemala un sistema republicano en donde las instituciones juegan precisamente ese rol de pesos y contrapesos, como lo ve? Sí, en cuanto al diseño, pues deberíamos concluir que sí. Sin embargo, la forma como ha funcionado y como se ha ido dando esa toma de conciencia de la importancia de que no es solo ejercer control y poder respecto al organismo o el órgano al que pertenezco, sino tomar conciencia de los demás, las interrelaciones que deben existir. Eso ha hecho que sean los intereses políticos los que van orientando desde el propio proceso de selección de las autoridades de los distintos órganos y organismos. Entonces, por ejemplo, el caso de los que nos corresponde el año entrante como país, la Contraloría General de Cuentas, ya nos pasó justo antes del proceso electoral del 2019. No se elegía el Contralor General de Cuentas. ¿Por qué? Había, fue muy evidente, o así lo quiero ver yo, muy evidente que el otorgamiento no del finiquito se volvía un elemento fundamental y por lo tanto, hasta que no concluyó esa fase de inscripción de candidatos y el otorgar o no el finiquito, el llamado finiquito, luego el Congreso ya procedió a elegir Contralor General de Cuentas. Entonces, esa toma de conciencia de la relevancia que tienen los órganos llamados a ejercer el control ha hecho pues que se fije el interés en los mismos y automáticamente eso disminuye, reduce drásticamente el poder efectivo de ejercer el control que están llamados a desempeñar dentro de un sistema republicano. Voy a traerlo a colación porque me pareció muy, muy significativo cuando lo escuché por primera vez al presidente Maldonado hablar en un espacio, en una reunión con distintos profesionales sobre la importancia de que en todos los procesos de selección de cualquier funcionario estuvieran informados por el principio de ingratitud. Y la palabra suena, bueno, ¿a qué se refiere la ingratitud? Pues es básicamente eso, no tener a quien darle las gracias por un puesto, por desempeñar un cargo. Y eso es un elemento fundamental y primario para poder asegurar la independencia posterior en el ejercicio del cargo. En la medida
en que para desempeñar un cargo hay que congraciarse, quedar bien o comprometerse con determinado funcionario, y lo decía el doctor Reyes, cada vez más fuerte y más sólido ese poder ejercido por el organismo legislativo, por el Congreso, menos posibilidades de que funcione eficazmente el sistema de pesos y contrapesos republicano. Licenciado Luis Fernández Molina, digamos, ya lo mencionaba el doctor Conrado Reyes, al final del día todos estos cambios, reformas, pues muchas veces, por ejemplo, pasan por el Congreso de la República y siempre hablamos respecto a esa voluntad, si realmente lograremos esa voluntad política para lograr estos cambios que están pendientes, sin duda alguna no es algo que pueda suceder de la noche a la mañana, pero cómo empujar justamente para que pues estos cambios empiecen a suceder, sobre todo pues si no hay voluntad, pues no van a pasar. Va a haber cambio en la vía electoral, no por virtud de reforma a la ley electoral. Los diputados saben que tienen un coto de casa particular para los que se meten a política y no van a ceder. Eso de votación abierta, personal, por mi diputado, eso no lo van a ceder en esta futura elección. Pero sí se percibe un cambio por la comunicación digital, por la comunicación celular. Ya la población se expande más en cuanto a conocimiento. Antes los únicos emisores eran en su tiempo los periódicos, después la radio, después la televisión. Hoy día cualquier bloguero, cualquier youtuber o cualquier ciudadano se comunica las noticias y eso le está dando un giro, un cambio. Por ejemplo, en el anterior Congreso había 160 diputados y solo se reeligieron fueron nuevos más de 100, o sea, menos de 60 se reeligieron. En la próxima elección va a haber sorpresas y sorpresas mayúsculas, no tanto estilo Perú o estilo Honduras, porque o Chile, no es tanto un voto ideológico, es un voto contrasistema, un voto de protesta, ya no más. Y si por la vía ordinaria no hay cambios, pues aunque sea provocarlos por la vía electoral. Y no se ve ningún candidato de los tradicionales, de los repetitivos, ninguno que arrastre, que uno diga, no, ese candidato sí va a ganar. Yo no veo en el horizonte de los, como digo, de los repetidos, que alguno tenga ese arrastre para contrarrestar un voto de castigo, un voto contrasistema que va a venir. Creo que va a ser la única forma de cambio, porque no veo elección de Corte Suprema en los próximos meses. Vislumbro problemas en la elección tanto el fiscal general como la Contraloría General de Cuentas, y mucho por la amplitud que se le ha dado a la ley de amparo y los pronunciamientos de cortes de constitucionalidad anteriores sobre todo. Pero creo que el ciudadano va a hacer valer su voto y como único, lamentablemente, mecanismo, ya que la estabilidad del sistema que debe asentarse en el organismo judicial no ha cumplido su función. Para finalizar, ya tenemos solo minuto y medio para finalizar, doctor Conrado Reyes. Su conclusión respecto a este tema, ¿hacia dónde van las instituciones guatemaltecas y cómo fortalecerlas para que le den pues la tan anhelada respuesta al ciudadano en diferentes esferas, en salud, en justicia, en diversos temas? ¿Cómo fortalecerlas para que haya una respuesta? Gracias. Yo creo que el guatemalteco, insisto, es el que debemos denunciar y debemos de hacer público cualquier abuso, cualquier ilegalidad o cualquier limitación que un funcionario o un empleado de cualquier dependencia del gobierno o de las instituciones estatales esté realizando. Se me ocurre también que sería muy bueno, sería realmente un reto que posiblemente hasta podría
acarrear una simpatía poblacional si alguno de los partidos políticos a las agrupaciones políticas o varias que existen actualmente con representación en el Congreso proponen y aprueban en el Pleno Legislativo una ley que prohíba a cualquier funcionario público continuar en ejercicio del cargo después de vencido el plazo para el cual fue electo o fue designado o fue nombrado. ¿Por qué? Porque incluso, aunque exista un trámite de cualquier expediente judicial, con una ley de esta naturaleza se podría quedar abierta la posibilidad que solo hasta que exista una sentencia firme podría entonces ese funcionario tomar posesión si es que participa en una reelección o para un nuevo proceso electoral o de designación. Sería la forma idónea de evitar lo que está pasando en el Comité Olímpico Internacional, en la CDAG, etcétera, pero no solo ahí, en las Cortes, en lo que podría pasar en cualquier otra dependencia, en la Procuraduría de Derechos Humanos, que también está por vencer y que nadie lo hemos mencionado. Se nos estaba quedando un poquito en el tintero, pero ha sido una de las instituciones también que año con año genera una serie de problemas en ese gasto público excesivo, donde se tiene planillas de lleno para una labor específica de una persona, para una campaña preelectoral, y ha sido así históricamente, han sido varios los funcionarios a cargo de esa dependencia que lo han hecho. Entonces, sí sería bueno ya que empezáramos a plantear por las instituciones también académicas la posibilidad de una normativa que prohíba la prolongación de funciones, porque así está el espíritu constitucional, así está legislado en el Código Penal incluso, y así se podría evitar esta manipulación. Además, insisto, de la denuncia pública que el guatemalteco y el señalamiento, y que el guatemalteco en el futuro, como bien lo decía el licenciado Octavo, deje de votar, o el licenciado Molina Fernández, deje de votar por aquellos que ya se sabe que llegan a hacerse de las suyas a un puesto público y no a servir. Bueno, pues muchas gracias al doctor Conrado Reyes, también al licenciado Pablo Hurtado y también al licenciado Luis Fernández Molina por haber estado con nosotros esta noche. Gracias. Muchísimas gracias y feliz noche. Adiós. Hasta pronto. Bueno, Marinés, con todo lo que hemos hablado acá, la conclusión para mí al menos es, esto recae en el Congreso de la República, así que a ponerse muy pendientes de por quién se va a votar para el Congreso de la República. Así es, Mario, sin duda alguna pedir, por ejemplo, listados abiertos conlleva una responsabilidad mayor para el ciudadano de emitir realmente un voto informado, así que parte de nuestra responsabilidad también como ciudadanos vendrá en ese proceso electoral 2023, sin duda. Bueno, nosotros nos vamos, tengan una excelente noche, nos vemos en una próxima emisión.